Bueno, estamos de vuelta en este debate, intenso debate que se está haciendo justo antes de que comenzásemos, desde que la Cámara comenzase a emitir. Vamos a seguir hablando de esos decretos de agua. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Almería con la sequía? Pues está pasando que no tenemos agua y entonces pues ya nos peleamos todos para ver si conseguimos una gota de agua en algún sitio. O sea, esto ya es lo que nunca nos había pasado, porque nunca tenemos agua, pero nadie nos había dicho nunca que no teníamos. Sí, ahora seguimos sin tener, pero nos están diciendo, oiga, que usted no tiene agua, ¿no? Entonces ya la cosa pues se pone complicada. ¿Veis cómo estamos? José Antonio, hemos visto en las noticias, ha aparecido también en las noticias, estás copando todos los medios de comunicación con esta problemática que hay en la sequía, pero sí me gustaría que viniste hace 3 semanas y nos lo dijiste, esos pozos de emergencia de los que tú hablaste hace algún tiempo, ¿se van a poner en funcionamiento? Bueno, en este decreto de sequía no será, como no sea en el siguiente, de momento en este decreto de sequía no se van a poner en funcionamiento. ¿Qué está ocurriendo? Es que cuando se hace un decreto de sequía esto es un poco más complejo. Y antes, la pregunta que le has dicho a Dori, ¿no? ¿Qué está pasando con el agua? Con el agua está pasando que cuando se considera uno que tiene un problema y dice, oye, el diagnóstico es que tengo un problema, busca soluciones. Cuando la gente se cree que no tiene problemas, pues no busca soluciones. Y eso es lo que está pasando en esta provincia, en este país con el agua. Sencillamente, cuando se hace un decreto de sequía, yendo a tu pregunta, pues claro, el decreto de sequía prevé y provee de agua para las ciudades, agua de abastecimiento, y hace todo lo necesario para el agua de abastecimiento. Pero nunca el decreto de sequía va a proveer agua, o por lo menos hasta ahora no ha ocurrido, para regadío. Entonces, claro, el problema que tenemos es que en la comarca del Levante, lo que es el Bajo Almanzora, pues esta sequía ya nos ha cogido. Ya para esta sequía no vamos a tener resuelto el problema. ¿Que hay que trabajar? Vamos para ahí, José Antonio, vamos para ahí. ¿Seguimos igual en la parte de Almanzora que hace un mes? No seguimos igual. Estamos peor. Claro, seguimos peor. Pero vamos a ver. ¿Se han tomado las medidas? Es que esto parece ser que en el fondo nos tomamos un poco a risa, que es que de verdad son temas bastante serios. Tenemos miles de hectáreas sin cultivar y no se está haciendo algo desde la administración pública. Vamos a ver, la administración, el decreto de sequía prevé pues lo que son, ya te digo, para arreglar los problemas de abastecimiento. Pero los problemas del campo, pues es que no. Lo único que te puede decir el decreto de sequía es cuántas hectáreas va a dejar usted de plantar. Y ya está. Y eso, ¿qué te puede hacer? Oye, bueno, pues no te cobro el canon del agua. Vale, pues te quito el canon del agua. Hay sequía, pues te puedo subvencionar intereses para que salga. Todo eso es lo que va a poner un decreto de sequía. De eso sabe más Dori, de todo eso. Pero eso es lo que te va a decir el secreto de sequía. Nunca te va a decir, oye, te traigo agua. ¿Podían traernos agua? Sí, podían. Pero no hay intención de estupefacto, no, ¿verdad? pero vamos a ver, aquí hay una cuestión. Vamos a ver, aquí hay una cuestión. Partimos, zona de Levante. Sí. Zona de Levante. A ver, la zona de Levante tiene un problema de agua que se ha recortado. Me parece que era ayer, veía, o hoy, no lo sé, veía. El ministerio manda el doble de agua a Portugal de lo que se necesita. Correcto. ¿No? Entonces, eso está claro. Andaba por ahí, ¿no? Vale. Sí, con los trasvases. Entonces, con el tema del trasvase. Entonces, Sí. vamos a ver. El tema de la Almanzora no sería tal tema si se hubiese hecho con criterio objetivo ese recorte, si hace falta hacerlo, que posiblemente no hiciera falta hacerlo, ese recorte del trasvase. Entre otras cuestiones, porque estamos a mitad de la campaña, hay una serie de señores allí que necesitan regar y otra serie de señores que no han pedido ese agua que se le ha mandado, porque hasta donde yo sé no se había pedido ese agua porque para el tema de regadío no se necesitaba. Y hablo de regadío. Entonces, empezando con que ese recorte en el trasvase se ha hecho de una manera absolutamente subjetiva y no se ha tenido en cuenta ¿Por los movimientos regantes políticos? de la Almanzora. Sí, por movimientos políticos, claro, pero es que lo han dicho los propios políticos, no es que lo diga yo, es que se han dicho por parte de los propios políticos y el propio presidente de la podemos Generalitat decir que Valenciana decía por que movimientos por motivos políticos 3.000 hectáreas se van a dejar de cultivar en la sin provincia de cultivar, Almería. y eso se dijo en las manifestaciones que estuvimos
con el tema del recorte del trasvase. Nosotros como Asaja, estuvo el representante de la Mesa de Agua, estuvo Feral, estuvieron las comunidades regantes de la Almanzora, y eso fue así. Ahora bien, dicho esto, y cuando esto pasó, yo fui una de las que dijo, señores, vamos a dar una alternativa a los regantes. ¿Quién tiene que dar esa alternativa a los regantes? Pues el organismo de Cuenca, que tiene competencia para dar esa alternativa a los regantes. Y ahora bien, ahora tenemos un serio problema. ¿Por qué tenemos un serio problema? Porque hay un decreto de sequía, en la zona de la Almanzora fue sequía extrema hace ya 2 años, que se declaró como tal en el mes de septiembre. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esta historia? Pues que cuando hay una sequía extrema declarado como tal, el problema que estamos teniendo es que no se pueden hacer prácticamente ninguna obra que no sean de emergencia, ni se puede hacer prácticamente nada porque el acuífero está como está. Entonces tenemos un serio problema. No se ha previsto ningún tipo de alternativa, absolutamente para nada. Porque si tú me dices, recorto el trasvase, pero es que la desaladora se va a poner en funcionamiento en un mes, oye, pues fenomenal. Pero es que no hay alternativa ninguna. Vale, siguiendo con ese tema. O el caso del tema del Negratín. Por ejemplo. Porque si el Negratín estuviera aportando sus 50 hectómetros cúbicos, pues a lo mejor no estábamos hablando de nada. Pero claro, si se recorta el Tajo Segura, el Negratín ahora en julio va a ser 2 años que se cortó, que no está aportando ningún agua, pues es que se le está sumando a todo. La desaladora de Villarico, 2012 inutilizada, pues se suma todo, ahí va sumando todo, y el coste en monotón ha sido total. Pero estamos viendo como una tendencia que está ocurriendo desde los últimos años es que no es que cada vez llueva menos, sino que es que las lluvias se concentran en determinadas épocas y en esa época cae un chaparrón que perdemos muchísima agua y luego llegan determinadas épocas que duran muchísimo, estas épocas de sequía. Entonces, vemos como esta tendencia se está repitiendo en los últimos años, llamarle cambio climático, porque es lo que al final está ocurriendo, pero es que si no nos podemos anticipar a todo esto, no es algo que haya llegado para que dentro de los pocos años no se vaya a repetir. Entonces habría que trabajar en buscar este tipo de soluciones. Pero mi pregunta es, llevamos con este programa, creo que son 5 años. ¿De verdad nadie se va a centrar o ninguno de los agentes vamos a conseguir centrarnos entre todas las administraciones y hacer un plan hídrico nacional? Es mi pregunta. Es que no. Es la clave. O sea, esa es la clave. Pero es que para que eso pueda pasar, o sea, lo suyo sería hacer realmente reestructurar la política hídrica de este bendito país, sí, ¿vale? En función de las necesidades que haya y de los recursos que tengamos. Eso sería lo suyo, y hacerlo a nivel nacional, porque además hay zonas donde el agua ahora mismo no es que sobre, pero sí que se puede gestionar de tal manera que pueda llegar a zonas que son más secas. Ahora bien, ahora voy a hacer una reflexión, voy a hacer una pregunta, no voy a hacer una reflexión. Si hemos sido capaces de dejar a más de 15.000 hectáreas han sido capaces de dejar más de 15.000 hectáreas sin riego por una cuestión política, ¿consideráis realmente que esto se va a tener la altura de mira suficiente como para hacer un plan hídrico a nivel nacional? Yo creo, aparte, dentro de eso, y ahora seguiremos, y ahora José Antonio te doy la palabra, yo desde aquí, aparte del plan hídrico a nivel nacional, que yo creo que una de las claves es que debemos intentar ayudar o enseñar a todas aquellas provincias, a todos aquellos municipios y sobre todo a todas aquellas agriculturas que viven en el siglo XVIII, que siguen regando a manta y que dicen que no tienen agua. Esa gente es la que hay que meter en un cerco y decir, mira señores, tenemos que enseñarles a ustedes a trabajar con riego por goteo. Y si hace falta se les subvenciona gran parte de eso, José Antonio, porque es que gran parte del agua está siendo inutilizada. No se le puede subvencionar. Si hay que regalárselo, se les regala. No es subvencionar, es que se les regalan las gomas para que rieguen. Se les pone el goteo. Si hay que hacerlo, se hace. Va a ser más rentable. Va a ser más rentable eso. Pero, mira, vamos a irnos. ¿Qué pasaba? Aquí había un plan hidrológico nacional, sí, con un cometido y una serie de circunstancias, de condiciones, de trasvases, de desaladores y todo. Que no se puede romper un plan hidrológico nacional, derogarlo como se hizo, y no tener una alternativa clara y precisa. Porque de 2005, que creo que se derogó el plan hidrológico nacional, hasta ahora ya han pasado casi 20 años. Y en casi 20 años no se ha cogido un plan hidrológico al completo. Se han ido poniendo parches.
Y dentro de esos parches tenemos una desaladora en Villaricos, que no está. Inutilizada. A la Almanzora que no se le ha garantizado el agua, ¿no? De alguna forma, ahí tenía que haber venido el agua del Ebro. No ha venido el agua del Ebro, pero tampoco se le ha buscado otra solución. Porque la única medio solución que tenía era la desaladora de Villaricos, que está inutilizada. Y si me quitas el agua del Ebro, no solo me tienes que hacer la desaladora de Villaricos, es que me tienes que hacer otra desaladora de otros 30 hectómetros cúbicos. Y eso. Y luego hay que mirar con otras perspectivas. Aquí hay en Almería dos agriculturas. Una, el bajo plástico, que yo creo que es el modelo Almería instalado real y el que ha sido familiar y se ha levantado. Y luego el modelo de cultivo al aire libre, que también empezó siendo un modelo familiar, pero en parte se ha distorsionado. No por nada, porque las familias han trabajado mucho y hoy tienen muchas hectáreas de lechuga, que a lo mejor tener 10 hectáreas de invernadero a lo mejor es mucho mejor que tener 300 de lechuga, no lo sé, no tengo los números. Pero sí es cierto que nuestro modelo, el modelo de bajo plástico, podemos pagar el precio del agua hasta una cantidad, que nuestro modelo lo permite. Eso no quiere decir que tengamos que pagar el agua más cara, que la estamos pagando, pues, y hacer el tonto, ¿no? Nosotros no tenemos que mirar que en España la mayor parte del agua se paga 2 céntimos. Ahí es donde vamos. O sea, yo veo de manera diaria tope en el precio de la luz. 64 euros kilovatio hora. Precio 200 euros kilovatio. Y yo en el agua no lo veo. Yo en el agua veo, señores, quien tenga dinero que pague el agua y quien no tenga dinero que no la pague. Pero, y a mí me da igual. Y quien saca rendimiento porque curra todos los días y puede pagar ese agua, maravilloso. Y el que tiene un cultivo de secano, que desde mi punto de vista, que lo sabéis, pues son cultivos, oye, lo siento mucho, lo que digo, pero hay mucho cultivo subvencionado y hace que, oye, pues hombre, es que si no estarías comiendo pan, también te lo digo. Claro, el trigo bueno, se subvenciona o no comes pan, ¿no? Pero bueno, eso es harina otro costal, nunca mejor dicho. Luego queremos un pan barato, pero no subvenciona el trigo. No. Lo siento, tiene que estar subvencionado. Pero tiene que estar subvencionado, pero bueno, vamos a salir de este tema. Este tema no vamos a llegar. Ese sería otro debate. Es que ese sería otro debate, porque es que es verdad que la PAC, como está, si nos metemos en el tema de la PAC, bueno, van a llover cuchillos o vamos a terminar. Pero me gustaría que supierais, ¿es normal que el agricultor de la provincia de Almería tenga que pagar el disparate que paga de dinero por el agua, mientras que en otras zonas de España se paga infinitamente menos y están regando además a manta? Yo quisiera terminar la reflexión. He dicho que el modelo, nuestro bajo plástico, nosotros podemos pagar, pues nuestra producción es grande, cuando producimos, en el momento que estamos en Europa, que Europa depende de nosotros, no lo permite. Pero ahora yo me pregunto, nuestro modelo en Almería al aire libre, que está compitiendo con el resto de España, ¿se puede permitir que para cultivar lechuga en el resto de España se paguen 2 céntimos y ellos paguen aquí 60 o 70 céntimos? Entonces, pagar para una hectárea de lechuga de 2 céntimos a 60 o 70, cuando el principal gasto que hay es el agua, o uno de los principales, nos podemos permitir eso. Vamos a ser competitivos con nuestras lechugas en el mercado, con nuestra sandía al aire libre. Vamos a ser competitivos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y a dónde llegar. Ya has visto como muchas veces al agricultor de lechuga no le es rentable ni cortar su lechuga y la dejan allí. Porque hay veces que es que no te sale rentable. Dices, ¿para qué me voy a seguir gastando dinero si lo voy a tener que vender por debajo de coste? Si el incremento de los costes de este agua, pues ¿dónde vamos ahí? Pero a lo que venía diciendo Fernando, yo lo que no tiene sentido es que tú le vayas a decir a un agricultor del norte que está echando el agua a manta que le está costando nada que ponga un sistema de riego, que pague más por la electricidad, porque eso sí le va a costar, porque nos cuesta todo lo mismo, pero el riego se tiene que poner con electricidad. A ver cómo le cambia tú la mentalidad diciéndole, pon el sistema de riego, gástate un dinero. Yo tengo la solución en eso. Vamos. Esto es muy sencillo. Vamos a ver, mira, 2 reflexiones. Una, nos han subvencionado el agua desalada a 30 céntimos a pie de planta, dependiendo de la zona donde esté, en una tal. Pero lo mejor de todo, a mí lo que más me encantó de ese anuncio por parte del Ministerio de Transición Ecológica de esa subvención, ¿sabes lo que fue? Que nos subvenciona un agua de una desaladora
que no está produciendo agua. Con lo Efectivamente. cual, bueno, pues fenomenal. Para la gente de la Almanzora se alegraría muchísimo esos 30 céntimos, pero no tienen el agua. Con lo cual, ahí hay un sinsentido más, ¿no? Eso que estás diciendo se solucionaría con un plan hidrológico, llámale como quiera, a nivel nacional. Porque en el momento que el señor que viva en Galicia, que es donde más llueve, le digan, señores, el agua hay que repartirla entre todos y esto no es solamente tuyo, con lo cual tienes que aprovecharla porque este agua tiene que ir para Almería, pues diría, espérate, que no tengo toda la que quiero, tengo que aprovechar el agua, con lo cual, si me van a quitar todo esto que puedo regar a manta y se lo llevan para otra zona de España, porque hay que practicar ese principio de solidaridad, que no lo dicen tanto, pero que lo practican menos los políticos que ninguno de nosotros, pues entonces voy a aprovechar ese agua, voy a poner un riego por goteo, me lo van a regalar, nosotros se lo vamos a regalar, lo van a poner y vamos a compartir el agua. Esa es la solución, ¿verdad que sí? Lo que faltan ahí es personas valientes. Falta altura de miras para poder hacer. Correcto. Exacto. Falta justo ahora que estamos en elecciones, que el tenga señor... el valor de llegar a decir a sus ciudadanos, oye, este recurso es un recurso nacional y lo vamos a distribuir. Es un bien público. Es que pues igual que la electricidad, igual que el sol que nosotros exportamos la electricidad que se hace aquí, igual que la electricidad que se produce con nuestros molinos eólicos, la exportamos. Pero yo creo que es verdad que el agua siempre ha sido uno de los principales problemas en la historia del mundo. Es verdad que donde ha habido agua, siempre se ha dicho, años de nieve, años de bienes, el agua siempre ha sido del sitio donde está. No ha sido nunca a lo mejor como esa electricidad que da igual que se haga en los montes de Granada, en Asturias, porque al final siempre lo hemos tomado como un bien nacional, pero el agua siempre ha tenido arraigo hacia donde es. Y teniendo esa reflexión, imaginaros a un señor en Lugo diciéndole a sus habitantes, señores, que el agua ya no va a ser nuestra, que el agua va para Almería y vaya a pagar más por ella, y vaya a pagar más por ella y tenéis que poner el sistema de riego. A decir que no se trata de decir que el agua va para Almería, no, pero si no se trata a nadie se le va a quitar. Exactamente. A nadie se le va a quitar. Pero va a tener que subir su precio. Escúchame, no tiene que subir el precio. Vamos, si esto es tan sencillo como. Si subía el precio hay que subirlo. Pero fíjate, si no se paga, no se valora. No, claro. pero independientemente de eso, yo no te voy a quitar a ti lo que tú tienes, ¿vale? Te voy a quitar lo que te sobra. Correcto. A partir de ese momento dirían que no sobra nada. Claro que no sobra nada porque no la están aplicando como deben. A partir de ese momento, hombre, están pero haciendo es que un uso aparte, a mí cuando hablamos de de la PAC y todo eso, cosa que no creo, directamente ya te lo digo, tanto a la señora de la mesa del agua como a Saja no creo en la PAC, me parece que ha tenido su... No se trata de creer o no, se trata de analizar cuál es la situación y yo estoy dispuesta a tener un debate contigo en ese sentido, que a lo mejor... Eso sería un cara a cara, a lo mejor no compartirías conmigo parte, pero vas a compartir conmigo una cuestión, y es que dicho esto y dicho teniendo en cuenta que hay ciertos cultivos que tienen que existir, ¿vale? Partiendo de ahí, yo sí que te voy a decir que el principio en una agricultura subvencionada, el principio de una subvención, el principio del fin de la agricultura. Correcto. Eso es así, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta, y para mí me parecen cosas más sangrantes, peores todavía, y es que se dé subvenciones a agricultura extracomunitaria. Ahí es donde peor vamos, claro. Todavía, pero eso no estamos hablando de paz. Más que se subvencione. Pero que salen de Bruselas también. Sí, pero es distinto. Una política de común es distinto a lo que se está haciendo. Correcto. Cuidado, son fondos distintos. A mí me parece peor eso, que al final lo que hace es desmontar nuestra agricultura y deslocalizar nuestra agricultura a que se subvencionen productos que son deficitarios y que necesitamos para comer. Ahora bien, si tú estás subvencionando un producto aquí que necesitamos para comer nosotros, lo primero que tiene que haber es principio de soberanía alimentaria. Ahí es donde vamos. Vale, lo que no me vale es cuando no tengo bajo los límites máximos de residuos para meterlo en España, y entonces ya salgo de pero hablamos de cosas distintas. Entonces, podemos estar de acuerdo. Fíjate que al final vamos a llegar a un punto de acuerdo, pero bueno, estamos aquí monopolizando pero son cosas distintas. Seguimos hablando del agua. Entonces, de la paz yo no entiendo. De la paz. Yo, guerra. Pero bueno, seguro que sí. La pasada semana tuvimos a Andoni López, de COAG del País Vasco, quien nos decía: Andrés, necesitamos ir a Almería a que nos enseñéis cómo optimizar, ya no solamente en la agricultura, nos hablaba que la ganadería también estaba en peligro, porque de la ganadería poco se habla, pero la ganadería también forma parte del sector primario de la provincia y también está en peligro por falta de agua. Yo voy a hablarte del agua y ahora de la ganadería te habla Dori, que sabe más. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que en este país, si se pagara el agua a un precio más caro,
no quiere decir que ese dinero es para invertirlo en la garantía hídrica del futuro. O sea, si tú en vez de pagar el agua a 2 céntimos, el mínimo en España se paga a 10 céntimos, todo ese dinero se puede invertir para garantizar el agua en épocas de sequía y lógicamente almacenándola, no va a ser de otra manera, en el interior. Y en la costa pues tenemos otra fórmula. Pero yo os voy a decir, vamos a ver, en el metro cúbico de agua, donde más dinero produce, donde más empleo produce, es en la provincia de Almería. Entonces, ¿qué déficit hídrico tenemos en la provincia de Almería? 250 hectómetros cúbicos, 300 hectómetros cúbicos como mucho. Vale, y garantizarnos 300 hectómetros cúbicos cuando en España hay almacenados más de 25.000 hectómetros cúbicos, cuando las escorrentías en España son más de 110.000 hectómetros cúbicos al año, 300 hectómetros cúbicos, ¿creéis que es importante en este país? No se le puede garantizar a Almería el agua. Ya no digo que no la paguemos más cara que nadie. La vamos a pagar más cara que nadie. Venga, mientras que los otros paguen 10 céntimos, nosotros la pagamos a 50. Pero hay que garantizar el agua. Hay que garantizar el agua a la gente que va a producir más dinero por metro cúbico, más kilos por metro cúbico, más empleo, sobre todo el empleo por metro cúbico. Va a fijar una población con un nivel alto en todos los sentidos, de trabajadores especializados y todo, y vamos a alimentar, porque para eso somos la despensa de Europa, en un momento dado, que es el invierno, donde Europa nos necesita. Y yo creo que jugar a otras cosas, como irnos para Marruecos, que los supermercados se vayan a Marruecos, se están equivocando. ¿Por qué? Porque estamos en una zona privilegiada que yo creo que hay que ir a ese modelo. Y yo pienso que de norte a sur hay que garantizar el agua a todas las comarcas, pero hay que pagar un poquito más para que se puedan hacer infraestructuras. Es más, yo creo que habría que hacer un plan hidrológico nacional nuevo, cuenca única, que lo he dicho otras veces aquí también, cuenca única, y garantizar el agua a todas las comarcas que lo necesiten. La comarca que quiera tener futuro, que pida su agua. Ya sabe que va a tener que pagar el agua a un precio razonable. Y luego vamos a analizar, por ejemplo, para producir 8, 10 o 15.000 kilos de uva que le pagan a 23 céntimos, gastan 3.000 metros cúbicos de agua. A lo mejor se deberían de plantear si tienen que quitar la mitad de viñedo y a la otra mitad le van a sacar tanto porque van a vender la uva a 40 o 50 céntimos. No lo sé. Es una reflexión que yo hago, y digo lo de los viñedos porque estuve hace poco por Cuenca y me explicaron cómo estaban funcionando allí. Poco a poco vamos a ir cerrando el debate, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría que sí me diera una pequeña pincelada de la situación de la ganadería. Que quiten la uva no me parece bien, porque el vino no está bien. O sea. Que la quiten, no. el tema de la ganadería. A ver, tenemos un problema con la ganadería de Almería, por ejemplo, y es que el problema no es que no tienen agua para beber, que se la lleva en Cuba y beben, esas ovejas beben agua. Digo, ovejas, cabras, que es lo que más tenemos pero aquí, la ¿no? alfalfa. ¿Dónde tenemos el problema? El problema tenemos que ahora mismo está valiendo más la paja que el grano. El problema lo tenemos en comer, o sea, no hay cosecha, no va a haber rastrojo, no van a poder comer, se tiene que comprar esa paja a precio de oro, que ya se está pagando la paja a precio de oro, y el problema no lo tenemos tanto en que beba esa ganadería agua, que también, sino en que coma, porque no tiene garantizado el alimento ni el suministro de alimentos. Vale. Juan Luis, para cerrar, ¿con qué nos quedamos? Pues yo estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que hemos dicho esta noche. Es verdad que los argumentos los tenemos claros, las ideas y las soluciones, pero creo que hace falta valor en este país, porque estamos viendo que hay mucha política muy populista, y me parece que es muy optimista pensar que un alcalde va a llegar a su ciudadano y le va a decir: oye, vais a dejar de pagar lo que estáis pagando y vais a tener que repartir vuestra agua. Creo que es la solución y creo que es lo que debería hacer, pero creo que el principal problema es, como bien he dicho, es el valor de estos políticos para que tomen estas decisiones. José Antonio. Yo diría que, y el que nos va a escuchar lo va a entender, aunque vosotros no lo vais a entender, Doria a lo mejor sí, que los que estamos dirigiendo en este momento las comunidades regantes, las juntas centrales de usuarios
Y eso yo le pediría que hay que ser más generosos si queremos sacar a los agricultores del problema que tienen. Efectivamente. Y no mirar para uno y mirar para el conjunto de los agricultores de regadío. Porque hay un gran problema y mucha culpa la tenemos los que estamos dirigiendo la agua. Estoy totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con José Antonio. Estamos en una situación complicada, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, y se ha dicho también desde el principio, ponernos a trabajar en lo que va a venir de sequía, porque vamos a tener muchísimo. Entonces, una de dos, o nos ponemos las pilas y realmente se hacen las cosas bien, o el problema que vamos a tener, de esta vamos a salir, claro, no nos queda otra y vamos a salir. El problema que tenemos es que si esto no se pone solución, cada vez vamos a ir a peor. Consecuencia, pues al final nos vamos a ver que realmente sí que no vamos a tener agua, pero cuidado, porque no vamos a tener agua ni los del sur, ni posiblemente los del norte. Efectivamente. Con lo cual... Yo creo que con eso nos vamos a quedar, y yo sí me gustaría cerrar el debate que ha tenido esta noche, que me parece pues, que ha sido apasionante. Hemos puesto encima de la mesa las grandes problemáticas que hay, o parte de las grandes problemáticas que hay en este sector agroalimentario, y de nuevo volvemos a un punto de partida, que son los egos. Dejemos los egos a un lado, como siempre hemos hablado en parte de la comercialización. Vamos a dejar los egos a un lado, centrarnos de verdad en la problemática y que todos los actores estén presentes y ver que nosotros luchamos no por individualidades, sino que lo hacemos para sacar adelante todo un sector, y de esa manera conseguiremos llegar muchísimo más lejos. Así que nada, con eso lo vamos a dejar. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.